mencionaba don José Enrique en la nota que veíamos. En este momento nuestros compañeros van a presentarnos las imágenes en vallas, en buses y en redes sociales. Esta está en redes sociales todavía, no en vallas, sino solamente en redes sociales. Critica los salarios de los demás, con una fotografía para nuestros amigos de la radio. Una foto de Otto Guevara dice, critica los salarios de los demás, pero pone a la mano a 3.8 millones y 300 litros de gasolina que le da la Asamblea Legislativa. Esta fotografía de Otto Guevara en redes sociales. Las demás también están en los buses circulando para nuestros amigos de la radio. No dice, al combo no contra el al empleo combo. público en un autobús frente a la Asamblea Legislativa, correcto. Exactamente, es esa. Así es. Y vemos la última que está en vallas también contra el diputado Mario Redondo. Así es, está justamente camino en Cartago propiamente, y justamente teníamos a Mario Redondo esta semana hablando de este tema. Pero para ahondar en ese tema, pues tenemos ya... Vamos a presentar ya a los invitados que nos acompañan en este momento. Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, y también doña Marta Rodríguez, representante de Busco. Tal vez iniciamos, doña Marta, ¿verdad? Posiblemente estas campañas se podrían distribuir o alcanzar a algunos otros legisladores. Bueno, buenos días a don Otto, a ustedes, a la audiencia. Nosotros creemos que la rendición de cuentas también es para los señores y señoras diputadas. Lo que planteamos es en estas vallas publicitarias que están en este momento en la zona de Cartago, lo que estamos planteando es que también los señores y señoras diputadas que hicieron promesas de campaña, en este caso a la gente de Cartago, cumplan con esas promesas. Hasta el momento, por lo menos, nosotros no hemos visto al diputado Redondo efectivamente dándole respuesta a la promesa que él hizo de campaña con muchos cartagos y que hasta el momento no se ha cumplido. Y efectivamente, como se planteó, creemos que debe darle cuentas a esa ciudadanía y que no debería molestar a los señores y señoras diputadas que se les pida cuentas de acuerdo a las promesas de campaña. Don Otto, bueno, tal vez, ¿verdad?, la posición de ustedes como legisladores con respecto a esta valla ya y a la posibilidad de más acciones. Bueno, muy buenos días, doña Marta. Nosotros en el Movimiento Libertario, desde que iniciamos la gestión legislativa de este periodo, nos propusimos presentar propuestas de reforma estructural en el gasto público. Para nadie es un secreto que tenemos un desequilibrio importante en las finanzas públicas. El Estado costarricense gasta mucho más de lo que le ingresa. Y hay algunos disparadores del gasto público. Uno de ellos son intereses de la deuda, otro es el tema de pensiones. Hemos hecho ya un esfuerzo muy grande en la Asamblea Legislativa por hacer modificaciones a los regímenes de pensiones, especialmente pensiones de privilegio. Y luego otra parte tiene que ver con empleo público. En empleo público tenemos dos problemas. Uno es que a lo largo de muchísimas décadas se fueron acumulando una gran cantidad de pluses salariales en el sector público. Estos pluses salariales fueron incrementando paulatinamente el costo de la planilla en el sector público. No solo lo han incrementado, sino que además han incrementado el tamaño de la planilla. Entonces, cuando usted ve algunas instituciones que tienen mucho más personal del que debieran tener, como el ICE, por ejemplo, que denuncia que tenía casi 23.000 funcionarios hace un año, han venido reduciéndolo, tienen ahora más o menos unos 21.000 funcionarios, y luego la Caja Costarricense del Seguro Social, que de una forma irresponsable, la administración Arias Sánchez le metió casi 10.000 funcionarios nuevos al finalizar su administración. Hoy tiene más o menos 53.000 funcionarios de la Caja. Y, en fin, he mencionado en los últimos años, en los últimos 2 años, he mencionado muchos casos de excesos en el sector público. De hecho, inclusive, inicié una campaña con el propósito de hacer públicos los salarios de todas las personas que recibimos nuestro salario con fondos públicos. Esto fue una batalla campal que me tomó tamaño rato. Enfrenté 7 recursos de amparo, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y los gané todos. Y luego un amparo que le metí yo a la Caja para que me brindara la información. Y con base en la información que la Caja me ha dado, he hecho público los salarios de todos los funcionarios públicos.
incluido todo el personal de la Asamblea Legislativa, incluido los mismos diputados, para que eso efectivamente sea un acto de rendición de cuentas, de transparencia, para que la gente sepa qué se hace con los fondos públicos y para sensibilizar a la población sobre la necesidad de hacer cambios en la remuneración a los funcionarios públicos. Hay cosas que se pueden hacer ya, sin necesidad de ninguna ley. Racionalizar pluses salariales que no son derecho adquirido. Y empiezo por la Asamblea Legislativa, la casa nuestra. Hay dedicaciones exclusivas que no se justifican, hay horas extra que no se justifican, hay otros incentivos por carrera profesional que no se justifican. Muchos de estos no son derechos adquiridos, o sea, son discreción de la administración otorgarlos o no, y estamos haciendo un llamado a todas las administraciones públicas y a los jerarcas de las administraciones públicas para racionalizar esos pluses salariales, incluidas las anualidades que están sujetas a evaluación. Lo que pasa es que la evaluación no se hace y se le entrega la anualidad a todos los empleados públicos prácticamente por igual sin evaluarlos. Entonces, eso es una parte. Y lo otro, ya con eso termino esa primera participación, estamos nosotros impulsando un proyecto de ley presentado por doña Sandra Pisk con el propósito de efectivamente acotar un poco, racionalizar un poco esos pluses salariales, sin perjuicio que más adelante entremos a la discusión de una nueva ley de empleo público para nuevos empleados públicos, no para los actuales, para nuevos empleados públicos. Don Otto, hablando justamente del tema que nos trae el día de hoy acá, hay una campaña donde se ponen rostros, uno de esos es el suyo. ¿Cómo lo toma, cómo lo ve esta crítica directa, no solamente al tema propiamente empleo público, sino a las personas que defienden estas reformas, como el caso suyo? Bueno, aquí presentaron ustedes en cámaras una nota donde dice, critica, pero pone la mano y recibe un salario de 3.800.000 y 300 litros de combustible. Bueno, no es correcto. Los diputados recibimos un salario un poquito mayor, de 3.900.000, es el salario que recibimos los 57 diputados, y 300 litros de combustible, efectivamente. Y ahí lo he señalado, ahí estamos, ese es el salario que recibimos nosotros. Están todos los salarios señalados, inclusive los salarios de ciertos médicos de 20 millones, inclusive, y sacamos una lista, salarios mayores de 5 millones de colones en el sector público. Hay 3.000 personas que ganan más de 5 millones de colones al mes, y de esos en la caja son 2.500, de esos en la caja son 2.460. Ayer en la Asamblea Legislativa, en las barras del público, en los vidrios, pusieron Otto HP. Eso significa Otto hijueputa, eso es lo que significa. Otto HP y Redondo HP, eso es lo que significa, y eso generó una situación allá donde les hicieron quitar ese tipo de señalamientos. Esa forma de comunicación o esa falta de respeto a mí no me genera absolutamente nada más que fortalecerme la lucha en la que yo estoy. O sea, no me amedrentan el que saquen en las redes sociales eso o la otra, una mentira, ¿no? Una mentira, un videíto de 30 segundos de un DECA, donde dice que un profesional en salud después de 30 años se pensiona con una pensión de 1,5 millones, y que un diputado después de 4 años se pensiona con una pensión cercana a los 4 millones de colones. Esto lo están divulgando un DECA en redes sociales, lo que es una mentira del tamaño de la catedral. O sea, el régimen especial de pensión de los diputados fue derogado hace 20 años. Hoy nosotros cotizamos para la caja, igual que cualquier otro asalariado de este país. Así que es absolutamente falso lo que ustedes en UNDECA están sacando con este tipo de campañitas en redes sociales. Pero no me amedrentan, y más bien me dan más fuerza para seguir adelante en estas reformas que hay que hacer necesarias a los regímenes de empleo público. Doña Marta, su respuesta. Bueno, tal vez para empezar con lo que acaba de plantear el diputado Otto Guevara, el videíto no es de UNDECA, primero para aclararle, pero sí es de una organización que pertenece al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense. Y lamentablemente se ha faltado a la verdad desde la Asamblea Legislativa y desde algunos diputados,
exponiendo a los trabajadores del sector público. Ya don Otto en su momento había manifestado la preocupación de que se expusiera cuál era su capital en la campaña política, porque ponía en riesgo su seguridad y la de su familia. La seguridad de las familias de los empleados públicos también nos preocupan a los trabajadores y trabajadoras, y nosotros lo que hemos planteado es que yo no creo que efectivamente don Otto, que ha estado tanto en la palestra pública y como diputado durante tantos años, no entienda que ha habido una política sistemática orquestada desde la Asamblea Legislativa por algunos legisladores de hostigamiento sostenido contra los empleados públicos que brindamos un servicio por el cual se nos paga un salario. Servicios públicos fundamentales de salud, de educación, de justicia, de seguridad en el país, y que hasta el momento esa campaña sostenida, vilipendiados los trabajadores del sector público, don Otto, denigrados en su trabajo diario, porque la caja misma, don Otto, sacó un comunicado del que no se dijo nada en absoluto, ni en la prensa, ni en la asamblea, donde explica que los salarios que ustedes expusieron no son los salarios, por ejemplo, de los empleados de la caja, y que se hicieron algunas cosas que no se vale, como dicen los chiquillos, eso no se vale. Que se tomara el mes de diciembre cuando se paga el aguinaldo y que incluyan el aguinaldo, que es el 13º mes, como parte del salario, eso no es válido. Pero además una serie de información que no es verídica. Por ejemplo, solo un caso, un enfermero que dijeron que se ganaba 18 millones de colones. Don Otto, le informo que ese enfermero tenía años trabajando en el Hospital México y no le habían pagado el salario. Y lo que hicieron en ese momento fue pagarle los salarios. Ustedes dijeron que ese funcionario, un enfermero profesional, ganaba 18 millones de colones. Eso no es cierto. No es cierto, de verdad. Y ese tipo de cosas han enredado, han mentido a la opinión pública un poco con la frase que decía miente, miente, que algo queda de Goebbels. Y de verdad que nosotros podemos, en la lista que usted tiene, don Otto, de salarios, usted vio ahí que había trabajadores que se ganan 260,000 colones en la caja también. Y es el promedio de salarios de la caja, no es el que ustedes han estado diciendo. En este país hay 1,5 millones de trabajadores. De esos trabajadores, el 95%, esos son datos del CICERE, que usted también tiene. De esos, el 95% se gana menos de 1 millón de colones, muy lejos de los 3.900.000 de votos que ustedes se ganan como diputados. Entonces, han hecho una campaña contra todos los trabajadores del sector público, han denigrado a esos trabajadores y no quieren una respuesta. Lamentablemente, cuando se hostiga de esa manera a los trabajadores, hay respuestas que pueden ser consideradas por algunos muy agresivas, pero la campaña de hostigamiento a los trabajadores ha sido de esa naturaleza. Además de eso, bueno, don Otto planteaba que 2.400 de 53.000 trabajadores son los que tienen algún salario adicional, pero miren, la mayoría de los trabajadores, y eso es del conocimiento de toda la opinión pública también, lo único que tienen es un salario base. Por ejemplo, un trabajador, por ejemplo, tiene 370.000 de salario base, don Otto. Y cuando, por ejemplo, la caja dependía de las decisiones de la autoridad presupuestaria, en ese tiempo no hubo un ajuste salarial. Los trabajadores del sector público recurrieron a otros mecanismos para mejorar la situación salarial de los trabajadores. Y lo único con que cuentan es un reconocimiento por anualidad después de la evaluación del desempeño, porque le puede preguntar a cualquier jerarca en la Caja Costarricense del Seguro Social si a todos los trabajadores se les hace o no se les hace una evaluación del desempeño, y efectivamente se les hace una evaluación del desempeño y tiene consecuencias una mala evaluación del desempeño porque se hace creer que no se hace y sí se hace. Y entonces el salario de los trabajadores en la Caja y en muchos trabajadores del sector público está compuesto por un salario base y por prácticamente un componente que es anualidades. Y el proyecto de ley de Sandra Piz, que usted dice que lo que quiere es resolver la problemática salarial y de los componentes salariales, mire, eso tendrá, y no se lo han dicho los diputados, consecuencias sobre la seguridad social, por ejemplo,
De acuerdo a los cálculos que hemos hecho con la gente nuestra, la caja dejará de percibir solo en el seguro de salud 372.000 millones de colones. Eso significa mucho dinero para la institución, tendrá un efecto sobre la población más vulnerable del país. El seguro de pensiones dejará de percibir 126.000 millones, don Otto, y eso tiene consecuencias para una institución que ustedes han querido destruir, que eso es lo que han estado haciendo y lo hemos visto en el Movimiento Libertario, todas las apreciaciones que ha hecho con respecto a que la caja ya cumplió su ciclo y otro tipo de expresiones que han venido a perjudicar a la institución, pero que gracias a, de verdad, Dios, que la gente sabe que la caja es una institución que necesitamos todos los costarricenses, tal vez los que tienen mucho dinero, como algunos compañeros y compañeras diputadas no lo necesiten, pero la mayoría de la población necesitamos a la caja. Hay un tema, doña Marta, que uno no puede, voy a dividir mi participación en dos partes. Uno, lo que es la caja, reaccionando a lo que usted acaba de decir ahorita al final, de que nosotros queremos destruir la caja. Es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que la caja vuelva a sus raíces, a tener esa solidaridad, a preocuparse por los pacientes, por los asegurados. Cuando uno ve una nota como la de ayer, el señor Amado, 78 años, pide una cita con el urólogo y le dicen, sí, venga en febrero del 2021 y sea puntual, eso sí. Entonces, casos como el de don Amado lamentablemente no son la excepción. Cada vez es más recurrente el tiempo que se toma la caja, inclusive de varios años, para atender con un especialista a un asegurado que paga por tener un servicio de salud oportuno y de calidad. Nosotros defendemos el derecho del asegurado que paga por los servicios, por tener ese servicio oportuno y de calidad en el tiempo prudente, poquitos días, semanas, si acaso algunos meses después de que solicite la cita. Si la caja no está en condición de brindar el servicio, que le permita al asegurado escoger quién le atiende y luego el seguro, porque es un seguro, le pague a quien le presta el servicio a esta persona. Eso es algo, y sobre eso podemos discutir un día largo y tendido sobre cómo podemos reestructurar el tema de la seguridad social para que efectivamente el asegurado tenga acceso a servicios de salud de calidad y oportunos. La otra parte de mi participación tiene que ver con lo que usted menciona. Y aquí en el tema de empleo público hay dos aristas. Uno, la discusión sobre si los salarios de las personas que trabajamos en el sector público deben ser públicos o no. La Sala Constitucional ha señalado que el principio de transparencia y rendición de cuentas establecido en la Constitución, el artículo 11, tiene primacía sobre el derecho a la intimidad. Y que todo, así como todas las contrataciones que se hacen con fondos públicos son públicas, pues lo que se paga, el salario bruto que se le paga a cada funcionario público, debe ser público. Y por eso yo procedí, inclusive, contradiciéndolo un poquito, a publicar los salarios de 13 meses consecutivos de todos de una gran cantidad de trabajadores del sector público. 13 meses consecutivos, para que la gente pueda revisar si ese enfermero se ganó en un mes una suma, en otro mes otra, en otro mes no ganó nada, etcétera. Ahí pueden hacer el corrido de 13 meses. Ahí ya no hay meses, usted puede ver cuánto se ganaron en diciembre, cuánto se ganaron cuando se pagó el salario escolar, etcétera. Pero cada quien puede llegar a sus propias conclusiones. La información, ¿de dónde la saqué? De CICERE. Y así como me la dio CICERE, la Caja Costarricense de Seguro Social, así la estoy publicando. Y yo le invito más bien a revisar esa lista de más de 53.000 funcionarios para que se dé cuenta que inclusive el salario promedio en la Caja es de un poquito más de 1.700.000 colones, el salario promedio en la Caja. Nosotros, en esa lucha, dichosamente, ya gané la batalla. O sea, la Sala Constitucional me dio la razón y vamos a seguir adelante en que todos los salarios, y ya por política pública, se mantengan públicos. La otra parte tiene que ver con las leyes de empleo público. Usted maneja algunos datos, me dijo, bueno, el impacto que eso puede tener, el proyecto de doña Sandra Piesek, etcétera. Yo le invito, y esta es una invitación extensiva a toda la dirigencia de Busco, a que se reúna conmigo y nos den esos datos que ustedes tienen, para que así podamos entonces discutir razonablemente, respetuosamente, con datos para ver efectivamente si ese proyecto de ley va a tener ese impacto o no y cómo lo podemos hacer. Porque algo que usted y muchos dirigentes sindicales no pueden negar es que efectivamente hay cosas que no son sostenibles en las retribuciones de empleados públicos, que efectivamente hay abusos.
lo han señalado varios dirigentes sindicales, hay abusos, pero entonces hagamos algo para parar esos abusos. Yo le invito a Marta a que nos demos la mano y ataquemos esos abusos en el sector público, porque hay abusos en el sector público. Usted menciona evaluaciones. Bueno, uno pudiera preguntar a los jerarcas, bueno, ¿cuántos de los funcionarios que son objeto de evaluación, qué porcentaje es calificado con bueno y muy bueno y que por lo tanto accede a esa anualidad? Lamentablemente la situación es que prácticamente el 100% de los empleados públicos son valorados o evaluados como buenos o muy buenos y por lo tanto tienen acceso a esa anualidad. Eso es algo que tenemos que modificar. Justamente, y tengo una consulta, tal vez antes de ir a los comentarios en redes sociales, para don Otto y para doña Marta, en respuestas breves por el tiempo que tenemos. Don Otto, en el tema de empleo público, ¿la posición suya está fijada o está abierta a negociación, o ya podemos decir que esta posición que usted ha mantenido se va a mantener permanentemente? Y para doña Marta también, ¿no podría ser un poco contraproducente con una campaña de este tipo, más bien, en lugar de generar empatías, genere antipatías y complique la negociación en el tema de empleo público? Tal vez? Cualquier proyecto de ley en la Asamblea Legislativa no está escrito en piedra. Este es un proceso que requiere de acercamiento con las partes. Obviamente el proyecto de Sandra Piz, que es el que está más adelantado y se ha conversado más, que lo que viene a hacer es a racionalizar algunos de los pluses salariales, nada más. Y pluses salariales que no son derecho adquirido. O sea, porque también la Sala Constitucional ha señalado que algunos son derecho adquirido, otros no son derecho adquirido. Entonces, obviamente, en un proyecto como este hay que darle audiencia a los sectores sociales que van a ser eventualmente o podrían eventualmente ser afectados. A todos los sindicatos del sector público hay que darles audiencia, hay que sentarse con ellos, hay que ver cuáles son sus aprehensiones. Hay que también, en ese proceso de conversación, darnos cuenta de que hay cosas que son insostenibles. Hay salarios en el sector público que son muy bajos. Muy bajos. Y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos dirigentes sindicales de que efectivamente las condiciones en las que se brinda el trabajo en el sector público en algunas instituciones públicas es definitivamente precario. Y el salario que reciben definitivamente es muy bajo para las responsabilidades que tienen. Pero hay otros funcionarios públicos que más bien ganan muchísimo para las responsabilidades que tienen, especialmente en algunas empresas públicas. Bueno, pero eso hay que acometerlo y hay que ver de qué manera lo racionalizamos, todos juntos, porque todos estamos en este barco. Si no hacemos ajustes, la plata nunca va a alcanzar, no va a alcanzar. Ellos lo que dicen es, no me toquen el empleo público, primero hay que ver de qué manera cobran los impuestos, etcétera. No, hagámoslo en paralelo. O sea, que hay que racionalizar el gasto público y vamos a ver de qué manera la administración tributaria cobra bien los impuestos que tiene que cobrar. Y de tal manera que todos vamos saneando las finanzas públicas para que vivamos mejor y este barco no se nos hunda, porque si se hunde, nos hundimos todos. Doña Marta. Bueno, tal vez para contestarle en las dos líneas rápidamente a don Otto, que dice que tiene una preocupación por la caja. Don Otto, usted en su carta ideológica había planteado que la caja no debería tener un sistema obligatorio de contribuciones y había planteado también un proyecto de ley en su momento para que se disminuyeran incluso las contribuciones para la seguridad social, para la caja en particular. Y cuando en su carta ideológica usted plantea que quién se va a encargar de los pobres… ¿Cuál es esa carta ideológica? Es una carta ideológica que se publicó precisamente cuando estaba la campaña política, cuando usted estaba en la campaña de doña Laura Chinchilla. 2010, sí. Okay. Cuando le preguntaron que qué pasaba con los pobres, si la caja se veía disminuida en sus ingresos o no era sostenible, usted contestó que para encargarse de los pobres cualquiera menos los gobernantes. Eso no es querer a la caja y a los asegurados, ustedes están defendiendo otros intereses. Nosotros sí creemos en la solidaridad que el país tiene que tener. Que don Amado espera hasta el 2021 para la… Mire, don Otto, las listas de espera no son solo en Costa Rica, son en el mundo, hay que encontrarles una solución. Se está trabajando con la caja y con otras instancias de nuestro país en encontrarle una salida viable a eso. Pero vamos a ver, usted lo que plantea es efectivamente que los salarios de los trabajadores son muy altos. Y miren, el proyecto, todos los proyectos, incluido el 19.923 que ustedes presentaron en la Alianza y el 19.506 que presentaron, ustedes establecen que el sector financiero, que es donde están los salarios más altos, ese sector no se toca. Ustedes no quieren tocar los salarios más altos. Ese sector, el sector financiero, todo el sector financiero, toda la banca nacional, no se le van a tocar los salarios, que es donde están los salarios más altos, usted lo sabe.
y así. Se refiere al Banco Nacional, Banco de al Costa Banco Rica, de Costa Rica, al Banco de lo que sea, los jerarcas, los altos jerarcas de esas instituciones que tienen esos salarios, esos no se tocan. Pero además, miren, ustedes dicen que van a solucionar con eso el déficit fiscal también. No. Sí, bueno, me alegra que diga que no tiene ningún impacto porque el 58% de los salarios no se paga con el presupuesto nacional en el sector público, pero además hay que ver qué es lo que ustedes entienden como derecho adquirido también, don Otto. Yo lo que sí le puedo decir, don Otto, es que nosotros pagamos rigurosamente cada mes el impuesto al salario, viene rebajado de nuestros salarios, que generamos los empleados públicos, empleo directo e indirecto, que a ustedes no les ha preocupado ese tema y que va a tener un gran impacto la disminución de los salarios de los trabajadores del sector público en una variedad de actividades que hay en nuestro país, incluido, como le digo, el tema del empleo, que es un tema serio en nuestro país, y los productores que producen para el mercado nacional, que también los salarios movilizan la economía nacional. Entonces, nosotros estamos en la mayor disposición de conversar con usted y con quien haya que conversar, don Otto. Nosotros ni somos fundamentalistas ni somos terroristas, como nos dijeron recientemente, y estamos dispuestos para nada, don Otto, sí, para nada, sí. No estoy diciendo que sea así. Sí. Vamos a leer comentarios en redes sociales porque también hay preguntas. Ligia Elena Fallas, justamente diputada, dice: el 80% del ingreso tributario es del sector público, ¿cómo afectará la seguridad social, la reducción de salarios y pensiones? Ricardo Pescot dice: es el sector público el que no hay manera que quiera romper malas costumbres y el Poder Judicial no ayuda. Y Mario Villalobos dice: y la racionalización del gasto en concesiones, contrataciones y construcciones por la Ruta 27 pagamos casi el 14% en dólares, Jennifer. Por otra parte, Gladys Elena Rojas Chávez dice: creo que no es por la reforma, sino por presentarlos ante la opinión pública como delincuentes. Me parece bien que los trabajadores se defiendan. También Federico Figueroa consulta: ¿y de qué salen las fotos para tan caros spots publicitarios? ¿Se atreven a publicar el monto invertido? Lunática, por su parte, asegura: lo que el diputado no dice es que los empleados públicos no evaden impuestos ni dejan de cotizar. Y Ernesto Echeverría dice: los servicios de la Caja tienen niveles de calidad bajo para los salarios que ellos y los médicos reciben. Bien, y es que en este momento el tiempo pues nos ha ganado, ¿verdad? Debemos ir a un corte comercial. Muchísimas gracias a ambos. Mucho gusto. Vamos a un corte y ya volvemos.